Bienvenidos a Mesa de Periodistas. México vive momentos cruciales en la ruta de la consolidación de la sobrerepresentación y las reformas al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, etc. ¿Qué tan profundo es el impacto al Estado de Derecho? ¿Es la reducción al mínimo de los contrapesos al Ejecutivo o es el camino a una mejora en el Poder Judicial y a un México alejado de la visión de partidos como el PRI o el PAN, según dice Morena? Le doy la bienvenida a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Luis Miguel González, director editorial del Economista, Salvador Frausto, director de Investigaciones en Milenio, Ricardo Muñoz, director de Noticias y Producción en Grupo Fórmula. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos. Gracias. Hola. Gracias. Ricardo, si Morena y partidos aliados tienen los votos necesarios para hacer reformas constitucionales, ¿cómo queda el escenario del Estado mexicano? Híjole, es que yo me quisiera ir un poco atrás, Joely, de verdad, esto mucha la culpa la tiene la oposición que no se puso pilas. La verdad es que creo que el problema no es hoy, el problema viene siendo atrás, ¿no? Malas decisiones, malos candidatos que hoy nos tienen en esto. Y no quiero tampoco sonar a pro el gobierno, pero al final la oposición tiene mucho que ver en este gran problema. Claro que nos meten en situaciones que no queremos. Claro que no estoy de acuerdo en lo que plantea el presidente de votarlos. Sabemos que la justicia en México es complicadísima y toda la vida lo ha sido. Pero también tiene que haber una responsabilidad de la oposición de no haber ganado curules, de no haber hecho buenas campañas para tener una gran representación. Esa parte yo no la quiero olvidar, porque ellos hoy dicen, disfruten lo votado, no, disfrutemos también en la parte de que ellos nos quedaron a deber en esta parte. Entonces, creo que es más complejo solamente de hablar de lo que sucede ahora. Yo creo que esto tiene pues más atrás. Escuchaba a Luis Miguel con Eduardo Ruiz Gil y que regresamos 80 años. Sí, nada más que hace 80 años la oposición estaba apachurrada, estaba temerosa. Hoy la oposición está sin hacer nada. Entonces, para mí, yo sí quisiera irme un poco más atrás y también que la oposición tenga esta culpa de llevarnos a este momento. Eso es para mí, creo que muy importante. Luis Miguel. Coincido, me parece que es una manera espléndida de empezar esta discusión. Quienes criticamos este esquema de sobrerepresentación, no estamos defendiendo al PRI y al PAN, aunque implícitamente nuestros argumentos puedan ayudarlos. Creo que la otra cara de la moneda de la sobrerepresentación de quien gana es la infrarrepresentación de quien perdió. Yo asumo, somos un país donde algo más de la mitad está con Morena. Y creo que hay que reconocerlo porque es un asunto de ser demócratas. La mayoría de este país quiere que Morena gobierne. Pero vamos a decir que hay 45% que no quiere. Vámonos bajito, sean 40. ¿Cuáles son los derechos de los que perdieron? Yo insisto, me parece legítimo que quien gane tenga el Ejecutivo, me parece legítimo que tenga mayoría en el Congreso, pero entre estas cosas absurdas es el Partido Verde, esa cosa se vuelve la segunda fuerza política en el Congreso y queda por encima del PAN. Uno de los grandes decepcionados es MC, que por cierto no tiene tantas culpas como podríamos decir el PAN y el PRI, en el mismo argumento que decía Ricardo al arrancar el programa. A MC lo pulverizan en el Congreso. Entonces, yo diría, es un poco absurdo que vamos a tener un Congreso donde la primera fuerza es Morena, la segunda fuerza es el Partido Verde y ya de ahí todos los demás. Pero insisto, y me parece muy bien lo que dice Ricardo, no se confunda quienes criticamos la sobrerepresentación. Yo no defiendo al PRI,
no estoy literalmente no voy en el mismo carro que Alito, no defiendo la estrategia del PAN, pero al mismo tiempo me pregunto cuál es el derecho del 46% que no quería que ganara Morena. Salvador, vamos a ver los contrastes. Sí, bueno, una de las razones de la sobrerepresentación, no solo en México, sino en el mundo, es garantizar cierta estabilidad política, permitirle al partido ganador poder impulsar sus ideas, las ideas que prometieron durante las campañas. Eso mismo, esta sobrerepresentación también impide la parálisis legislativa. Ustedes recordarán que a principios de siglo, tanto el gobierno de Vicente Fox como el gobierno de Felipe Calderón y muchos politólogos, muchos de los que ahora están críticos de la sobrerepresentación, hacían sendos artículos y sendas opiniones sobre la famosa parálisis legislativa, porque no dejaban gobernar a Fox y a Calderón, casi no pudieron pasar sus iniciativas, sus propuestas de ley, que eran además sus propuestas durante las campañas. Entonces, esta sobrerepresentación, por ejemplo, en elecciones recientes, lo vimos en los laboristas en Reino Unido, tuvieron una sobrerepresentación del 30%, o la izquierda francesa del 3% y la centro derecha francesa del 6.3%. Es decir, les permite gobernar, les permite tener una posición dentro en el tono de sus promesas de campaña. Y cerraría diciendo, las reglas de la Constitución están puestas desde 2007, 2008. Se han beneficiado. En el 2012 se benefició el PRI y el Verde con 8% de sobrerepresentación. Es decir, los partidos más votados son los que tienen una mayor sobrerepresentación. 2015, 12% para el PRI y el Verde en la Cámara de Diputados. Y en el 2018 la cosa cambia porque Morena y sus aliados son mayoría, tienen más votos, tienen una sobrerepresentación de 15%, en el 21 de 13% y ahora la tendrán de 18, 19% si se aprueba el dictamen que está ahorita ahí puesto. Entonces, digamos, estas son las reglas y ahí están. ¿Algún abuso que notes, Alberto? No, yo, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, primero los temas que dijo Salvador, que no había gobernabilidad, se referían más bien a leyes que no necesitaban mayoría constitucional, no necesitaban mayoría calificada. Es decir, no había gobernabilidad porque no se podía aprobar ningún tipo de ley desde el Ejecutivo porque no tenía la mayoría suficiente en el Congreso. Aquí estamos hablando de reformas constitucionales que por diseño constitucional se diseñó la Constitución para que ningún grupo político pudiera hacerlas por sí mismo. Entonces, lo que estamos discutiendo es que un solo grupo político, que por medio de una simulación a la hora de diseñar las candidaturas y el tipo de coalición que hizo, y es una simulación porque todos sabemos que muchos que se presentaron por el Verde o por el Partido del Trabajo pertenecen a Morena y son miembros de Morena. Entonces, sabiendo eso, lo que está en riesgo es no la gobernabilidad. Estamos hablando de una violación a este principio constitucional de que la sobrerepresentación no permitiera a un solo grupo político hacer una reforma constitucional. Sin duda, esto viene de errores del PRI, del PAN y del propio, de los legisladores. Y la situación tiene muy difícil solución porque la ley dice lo que dice, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de gobernabilidad, estamos hablando de un atropello total al principio constitucional de que un solo grupo político no pudiera modificar la Constitución. Voy contigo, Salvador. Efectivamente, la repartición de curules nos lleva también a debatir sobre las reformas constitucionales. La sobrerepresentación fue solamente la chispa que desencadenó una ola de reacciones a la reforma al Poder Judicial de Estados Unidos, de Canadá, de organismos internacionales, de opositores, incluso también de trabajadores que han expresado su preocupación por la desaparición de los contrapesos al Ejecutivo, por el debilitamiento de la democracia. ¿Es catastrofista esa visión, Salvador? Sí, me parece que es
exactamente la definiría así como catastrofista, el tema de señalar que la reforma judicial es un atentado contra la democracia o que va a poner en peligro las inversiones, etcétera. La elección de jueces es natural en muchas partes del mundo. Se aplican en Estados Unidos, por ejemplo, hay básicamente 3 maneras de elegir jueces en distintos estados que tienen que ver. Una es el modelo de jueces partidistas, es decir, se inscriben por algún partido, los apoyan, se van a la elección y votan por ellos. Los apartidistas en otros estados están establecidos como que no pueden estar vinculados, pero sí se presentan personas con reconocimientos sociales, o obliga a que los jueces se acerquen a la población, estén rindiendo cuentas. Si un juez, el que liberó aquí a Marín, el gober precioso, seguramente esa persona no podría tener cara para presentarse en una elección. El que libere narcos, el que haga que empresarios no paguen sus impuestos, ese juez no tiene oportunidad de ganar una elección. Entonces, esa cercanía, esa es la ventaja del voto popular para los jueces y para los magistrados, que van a tener que tener prestigio social, darse a conocer, habría menos opacidad en sus decisiones, nunca nos reportan o nos informan por qué toman una decisión, no podemos, es muy raro que un juez explique las razones de sus sentencias, como por ejemplo publicaba yo hace unos días en Milenio, el caso de Zona Divas, por ejemplo, liberaron al padrote de Zona Divas hace 3 años y nadie nos dimos cuenta. Es increíble, murieron 4 mujeres, fueron asesinadas hace 3 años. Entonces, cierro diciendo, me parece que la elección por voto hace que los jueces rindan cuentas, haya menos opacidad. A ver, es cierto que es perfectible el Poder Judicial y la Procuración de Justicia, pero tampoco es un concurso de popularidad. ¿Dónde queda el conocimiento y la experiencia? Les dejo sobre la mesa este tema. Volvemos contigo, Ricardo, para la mesa de periodistas. Ya volvemos. En mesa de periodistas, Ricardo, tiene razón Salvador cuando dice que el Poder Judicial tiene muchas áreas de oportunidad, pero también hay quienes dicen no es un concurso de popularidad, y te ponía sobre la mesa, ¿no? ¿Dónde queda el conocimiento y la experiencia? Por ejemplo, desde el punto de vista de cualquier ciudadano contra el Estado hasta la desaparición de la independencia de poderes. ¿En todo caso se rompe el equilibrio institucional? Pues mira, yo creo que no podemos cambiar las reglas a medio partido. Para mí, esto es lo que estaba escrito y así es. Yo hoy lo comunicaba con alguno de mis colaboradores. No puedes estar en el Mundial, ir perdiendo 8-0 y querer que ya tus goles valgan doble, ¿no? O sea, no podemos estar jugando con unas reglas cocinándose porque hay una necesidad, ¿no? En el tema de elegir a los jueces, sí, sin duda, en muchas partes del mundo lo hacen, nada más que pues, recordemos que estamos en México, ¿no? Lo mismo pasa cuando elegimos a los personajes que van a estar en el INE y vamos complicando las cosas, vamos haciendo mucho menos ciudadanas las situaciones, los cargos que hay, que nos hacen ser más certeros en las decisiones que se están tomando, ¿no? Y sin duda habrá gente que no se va a poder postular. Es un poco lo que anda sucediendo en la reelección de los senadores, ¿no? De los diputados, de los presidentes municipales. Creo que es jugar con cartas muy grandes. Yo no sé si estamos listos para poderlo hacer en los siguientes meses, ¿no? En los siguientes años. Alberto, Estados Unidos y Canadá, para empezar, pues ya se pronuncian de forma clara, abierta y contundente en contra de la reforma al Poder Judicial. Hablan de precisamente la preocupación de la debilidad del Estado de Derecho, la incidencia que pueden tener grupos del crimen organizado, y ponen en duda el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. ¿Es cuestión de tiempo, de adaptación, o es el principio de una ola de litigios, básicamente para empezar, entre México y Estados Unidos? No solo por la reforma judicial, porque también recordemos que el paquete de las
de los organismos autónomos y otros pueden también violar los principios del Tratado de Libre Comercio. Y sí, pues evidentemente los tratados internacionales parten de que existe en México un Estado de Derecho y una serie de garantías. Y pues a mí me parece muy bonito que digamos que la elección de jueces genera transparencia y genera credibilidad, pero eso es una hipótesis. Es una hipótesis y muchísimos académicos y muchos especialistas en el sistema judicial dicen que no es cierto, que al revés genera dependencia, genera corrupción y, o sea, genera riesgos de corrupción. Entonces, pues evidentemente los inversionistas internacionales no quieren que eso pase en el país. Pero es que a mí, que lo diga Canadá y Estados Unidos me parece muy importante, pero quienes lo están diciendo son nuestros jueces, son los especialistas en el sistema judicial mexicano, es la Academia Mexicana. Es decir, la propuesta de reforma judicial que está sobre la mesa es un experimento con nuestro país que no está aprobado, sobre una cosa que no está aprobada. No es cierto que se elijan tantos jueces en tantos lugares del mundo, son muy pocos. El caso más acreditado es el de Bolivia y fue un desastre, según todos los estudios que se han hecho. Y el caso de Estados Unidos, que también está siendo muy criticado por los académicos estadounidenses, pues está muy acotado y es en un sistema de jurados que es muy diferente al que tenemos en México. Entonces, lo que pasa es que estamos haciendo un experimento y los experimentos con gaseosa, por favor, porque si no es muy peligroso. Bueno, ya que estás en ese tema, Luis Miguel, ¿cuál sería el costo económico de la reforma al Poder Judicial, tal como lo planteas en El Economista, con las advertencias de entidades financieras, la postura, por supuesto, de Estados Unidos y Canadá para empezar? Depende mucho de cuál sea la reforma judicial. En realidad, los escenarios dependerían mucho de cómo se hace la reforma judicial, pero yo diría, no es necesariamente catastrofista quiero decir, las advertencias, porque en realidad lo que estamos definiendo es quién manda en el Poder Judicial, qué tanta confianza genera y qué garantías damos a algunos jugadores. Yo sé que es una cosa que no es muy popular, pero en última instancia tenemos que ver dónde acomodamos cada cosa, dónde acomodamos la voluntad popular expresada el 2 de junio, dónde acomodamos los derechos de inversionistas que tienen mucho dinero en México y generan empleos, dónde acomodamos los derechos de algunas actividades o de algunos gremios profesionales. ¿Cuál es el costo de desprofesionalizar el Poder Judicial? Decía Salvador, efectivamente, el Poder Judicial tiene mucho que hacer en materia de rendición de cuentas, tiene mucho que hacer en materia de acercarse a la gente, pero también hay que decir, los tiempos en los que están planteando esos cambios son los tiempos de la egolatría de López Obrador. O sea, una reforma de gran calado al Poder Judicial no debe salir literalmente antes de que se acabe el sexenio, porque al señor se le antoja. Es absolutamente autodestructivo. O sea, yo digo, vamos adelante con una reforma profunda al Poder Judicial, pero no la hagamos para complacer a López Obrador, sino para tener el mejor Poder Judicial que podamos tener en este país aquí y ahora. Y solo, a pesar de que digan que estoy jugando con el estereotipo, ¿qué les parece una elección de jueces en Badiraguato? O sea, vamos, o en la zona del Grullo, de donde es el Mencho, allá en mi tierra, en Jalisco. O sea, una elección de jueces en este momento, aquí y ahora en Chiapas. Sí. Nomás díganme si es catastrofista desde ahorita anticipar que eso va a salir mal, requete mal. Como dice Alberto, yo no necesito que Ken Salazar despierte al 5 para las 12, asustado por lo que está pasando en México, cuando estuvo callado tanto tiempo. Hay mucha gente que lleva rato haciendo presiones juiciosas sobre la realidad mexicana. En todo caso, ¿no será una transición tersa como se esperaba, Salvador? ¿O cómo está la ruta de salida para López Obrador y la llegada, por supuesto, de Claudia? Bueno, pues se va a expresar, la ruta política ya está trazada del Sheinbaum mismo, es decir,
seguramente avanzará la sobrerepresentación de 18-19%, con lo que Morena va a tener 74% en la Cámara de Diputados, y va a tener casi la mayoría calificada en el Senado, con 2 priistas que convenza. Ya tendríamos una reforma judicial, eh, pues en los términos en los que lo plantea Morena, y después vendrán otras reformas, como por ejemplo la de someter a voto popular por ejemplo, de la CNDH, lo cual a mí me parece muy interesante que se someta también a consulta popular, es decir, que haya más participación de la ciudadanía en la elección, por ejemplo, de jueces, me parece bien, de la CNDH también me parece muy interesante, y que avance a ser una defensoría pública, y me parece que deberían agregar a los fiscal general y a los fiscales estatales. Creo que eso también le daría mucha fuerza y evitaríamos tener fiscales que no rindan cuentas como el que tenemos ahorita, como Hertz Manero, que vive escondido sin dar cuentas a la sociedad de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que la profundización de la democracia pasa por esos cambios. Es decir, no le tengamos miedo a la democracia, a consultarle a la gente qué quiere sobre la ruta, porque además ya dijeron el 2 de junio, el 60% de las personas votó por la opción y por las promesas que hizo Claudia Sheinbaum. Te lo pongo así, Alberto: costumbre, miedo, todo lo contrario, todas las anteriores. ¿El qué? Lo que está diciendo Salvador, no le tengamos miedo a preguntarle a la gente y cambiar. No, yo no creo. A ver, yo creo que nadie le tiene miedo a preguntar a la gente. Lo que sí es, la justicia, por ejemplo, exige unos conocimientos y una serie de experiencias y que no se aprenden de un día para otro. La popularidad no es un síntoma de conocimiento. La independencia es un sistema político, es un sistema partidario. Por lo tanto, la independencia en un sistema de elecciones políticas difícilmente va a ser independiente. Hemos hablado de los casos del narco, pero también está el caso de si un grupo empresarial decide apoyar a un candidato a juez y le dan más recursos que a otros. Pues evidentemente va a haber una captura de los jueces por un lado y por otro. O sea, los riesgos son enormes. No es tener miedo a un proceso democrático que sea desigual y aplicado a un asunto como la justicia, que no es un tema de popularidad, es un tema técnico, es un tema de oficio, es un tema de transparencia. Yo sí quiero aclarar que yo cuando estoy diciendo todo esto, por supuesto soy consciente que hace falta una reforma judicial y que vivimos en un país lleno de desigualdades, y que las propuestas del presidente de querer un país sin corrupción y sin desigualdades y sin privilegios es importantísimo que salga adelante. Eso yo lo firmo. Okay. Simplemente hagámoslo bien, hagámoslo con tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Ricardo. Fíjate que yo me sumo a lo que dice Luis Miguel y ahorita se está comentando. Imagínate que venimos de una posible reunión de uno de los cárteles más importantes de México para poner a un rector, ¿no? Con tal vez una posible pues reunión con un gobernador. Imagínate de lo que estamos hablando. Y Marco Cortés da a conocer en una carta que también hace negociaciones para poner notarías. O sea, de ese nivel puede ser el poner un juez en cualquiera de los lugares que bien se comentan en la mesa. Imagínate qué pasará en Michoacán y qué pasará en Oaxaca, en Tamaulipas. Claro. Creo que es un tema que tenemos que cuidar muy bien. Y coincido, esto no tiene que ser un capricho, tiene que ser una necesidad de un país. Luismi, tengo un minuto. Creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita una reforma judicial. Todos estamos de acuerdo que los 3 poderes tienen que estar más cerca de la gente, tienen que rendir más cuentas, pero creo que hay que entender que la voluntad del pueblo expresada en las urnas tiene que dialogar con el conocimiento técnico. Bien. Y no necesariamente es una cosa que esté mal. O sea, que haya cosas que decir los técnicos
Por ejemplo, en seguridad pública, ¿por qué no ponemos a votación al secretario de la Defensa? Ya puestos a no perderle el miedo al voto. Luis Miguel González, Ricardo Muñoz, Alberto Bello, Salvador Frausto, gracias por estar en Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias.